espero, la mayoría del esquema, ¿no? Es poco probable porque son muchas obras y tampoco el plan es aturdir aquí a la gente con piezas y obras que no tengan ningún sentido. ¿Sí? ¿El esquema no lo tienes? No, vale, bueno, te voy a dejar este, es el mío. Ah, bueno, no me hace Es el mismo. Es el mío, no, Es el mismo. bueno, si no, luego... No sé qué le No, no importa. Nos habíamos quedado en el mundo visigodo, ¿no? Alguien tenía alguna duda, se había quedado con algo por decir. Bueno, pues seguimos, ¿no? San Pedro de la Nave era uno de esos ejemplos magníficos que se conservan, pero queda esa duda, ¿qué tan representativo es? Porque es un ejemplo de la periferia y no conservamos demasiado. Aquí vamos a ver los dos. Voy a apagar casi que esta luz. Así. Se ve mejor. Me explicar un poco los detalles. Bueno, la siguiente obra por antonomasia visigoda, ¿no? San Juan de Baños. Saben que está en la provincia de Palencia y se tiene como una iglesia de donación regia. Todo esto tiene una inscripción que plantea también sus dudas, tiene su problemática, que es lo que vamos a ver. Estaría fechada, además muy puntual, ¿no? Mandada a construir por Recesvinto en el 661 de nuestra era, ¿no? De la era cristiana. Aunque en la inscripción aparece la era hispánica, hay dudas, ¿no? Hay incongruencias, no se sabe si está bien calculada la fecha, pero vamos a tenerla como del siglo VII, donada por el rey, y que para muchos sería una iglesia parroquial. Problema, no tiene baptisterio. Segundo problema, que ya veíamos la clase pasada, muy modificada. Esto lo vamos a ver. Bueno, sería esa donación de Recesvinto en esta zona, entendemos, porque había aquí una fuente de aguas curativas, ¿no? Que es lo que existe en realidad todavía y que tiene esta estructura. Entendemos que también es de la época con esos arcos de herradura y que todavía estaría canalizada esa fuente, ese arroyo, ¿no? De aguas curativas. Problema, y aquí lo tienen bastante claro, no se sabe cómo era realmente en origen o en ese siglo VII. Esta sería la forma que se dice que tendría la iglesia visigoda. Ven que tiene esta triple cabecera separada, no como está en la actualidad, y que además podría tener estos pórticos laterales y que está más en consonancia con lo que vimos en San Pedro de la Nave, es decir, iglesias muy compartimentadas, llenas de habitaciones, distinta a la liturgia que se encontrará después, que es la liturgia romana. En este caso tendríamos un rito, una liturgia local, ¿no? Visigoda, un rito, lo que se llama el rito más llamado mozárabe, que ya está de antes, pero sería ese rito hispánico. ¿Qué tenemos? Bueno, que nos encontramos con este estado actual, ¿no? Lo que está más subrayado en negro sería esa parte visigoda, es decir, parte de lo que sería el altar mayor o ese presbiterio central, y este par de muros, así como el pórtico. Todo esto son modificaciones y precisamente por eso se conserva, ¿no? Porque siguió en uso, pero se adaptó a usos litúrgicos posteriores, pero que también está modificada, incluso restaurada en el 19. Lo que nos da esa imagen actual, esta parte del interior, es lo que se conservaría como más originario. ¿Y cómo se ve? Se ve en ese reaprovechamiento del que veíamos de columnas, ¿no? Tanto de fustes como de capiteles, de época hispano-romana, y que algunos serían también de factura, ¿por qué no?, visigoda. Esto se nota si nos fijamos. Tenemos distintas facturas, ¿no? Unas de mayor calidad, otras de un poco, no, bueno, vamos a decir peor, si una factura que se dice más local, pero que estaría toda en la misma órbita de lo corintio, ¿no? En representar esas hojas de acanto, se le pone una especie de volutas, ¿no? Para hacerlo un poco compuesto, buscando ese gusto por lo decorativo, pero no es lo mismo este capitel, evidentemente este que parece que es de que se reaprovecha de época romana. Vamos a ver si tenemos imagen ahora del exterior, muy modificada, ¿no? Si se fijan en esta parte, esto sería una modificación de posiblemente época medieval y que igualmente está restaurado en el siglo XIX, completamente alterada,
Y eso, bueno, compromete un poco las conclusiones. ¿Por qué? Porque se dice que San Juan de Baños sería una especie de iglesia en miniatura de lo que era la Toledo áulica. Esa Toledo visigoda, si esto es una iglesia vinculada a lo regio, ¿no? A tenor de la inscripción y de específicamente esta cruz. Aquí tendríamos un ejemplo en pequeño. No sé, ¿alguien ha visitado esta iglesia? Es bastante, realmente ¿no? Es bastante modesta. ¿Y qué imagen se crea uno del mundo visigodo? Era algo modesto, pequeño, ¿no? Casi austero, cuando realmente la orfebrería que veremos después nos dice todo lo contrario, ¿no? O que este ejemplo de la periferia, qué tan representativo era. No nos ayuda a imaginarnos cómo sería el panorama hoy. Sin embargo, las partes originales o visigodas sí que se vinculan con lo regio o con lo áulico, ¿no? Tendríamos esta cruz patada en el pórtico, en ese arco de herradura de acceso, típico además visigodo, ¿no? Saben además cuál es la diferencia entre el arco de herradura y el arco islámico. Estaría fundamentalmente en esta clave, que aquí es recta, ¿no? Si este extra 2 siguiera la curvatura del intra 2, es más propio de lo islámico, de lo cordobés, pero en lo visigodo sería de esta manera. De todas formas, como dice Baco Torrizo, ya estaba incluso en el mundo tardoantiguo. Hay ejemplos del siglo II a.C. donde ya teníamos arcos de herradura. Simplemente coger algo que ya existía, no solamente en la península ibérica, sino en otras zonas de Europa y casi de Oriente Próximo. Es interesante ver también esa cruz patada en tanto en cuanto su intervisualidad con el interior del templo, ¿no? Porque tenemos otra justo en esa clave central del arco que divide la nave central de ese altar mayor y que de alguna forma iría compasada con esa inscripción. ¿Cuál es el problema de esa inscripción? La ubicación, ¿no? Nos sorprende un poco una lápida fundacional que normalmente iba ubicada a la entrada de un edificio, ¿no? De un templo, porque a esta altura pues, no se podía realmente leer nada. Ya es problemática, ¿no? Va a decir además Pedro Navascués que posiblemente sea posterior, ¿no? Que no sea de la época del siglo VII, sino que sea de finales del IX, principios del X, y que simplemente remita a un hecho anterior, o vincularla con lo regio. Traigo aquí una simple una foto en detalle, ¿no? Que ya cuesta incluso en el detalle leer bien la inscripción, pero sí que estaría haciendo referencia a la característica áulica o regia. Tendríamos aquí esa traducción o la transcripción que efectivamente señala la advocación, ¿no? O la dedicación a San Juan Bautista, que sería además una especie de ex voto, una donación regia de Reces Vinto, y la fecha que habría que convertirla a nuestra era, que sería el 661. Esto sería básicamente San Juan de Baños, que nos da esta imagen un poco modesta y que realmente choca o contrasta con los vestigios que nos llegan de lo que sería la pompa regia, ¿no? Toda la indumentaria, en definitiva esa imagen del poder. ¿Y cómo conocemos esa imagen del poder? Visigoda principalmente a partir de este tesoro, ¿no? El famoso tesoro de Guarrazar. Saben que se encuentra a unos 13 kilómetros de Toledo, ¿no? en Guadamur. Es un encuentro fortuito que ocurre en el siglo XIX y que nos deja una especie de cápsula del tiempo, ¿no? En donde están todas estas piezas que son en definitiva cruces y coronas. Importante, la corona, ¿no? Un elemento en realidad de la indumentaria laica, ¿no? De la imagen del poder político que se sacraliza a través de este tipo de piezas. Bueno, la imagen es completamente diferente a una imagen a lo que se creía del mundo visigodo como algo menor, ¿no? Iría además en la línea de tanto del Imperio Romano de Occidente como en la que continúa el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Y tendremos además otros ejemplos en los que podemos ver cómo continúa específicamente este gusto por el lujo, pero no el lujo por el lujo, ¿no? Sino a través de este tipo de piezas, del oro, de piedras preciosas. Lo que se quería era también alcanzar una metafísica de la mirada, es decir, traducir de alguna manera el poder tanto político como el poder divino a través de este tipo de materiales.
Aparecen dos cajas que se habían ocultado, ¿no? Se había puesto además hormigón romano. Esto nos habla de una posible ocultación en un momento de peligro, posiblemente tras la ocupación islámica. Se cogieran todas estas piezas que estarían posiblemente en la Catedral de Toledo o en la iglesia principal, en esa iglesia de los Santos Apóstoles de Toledo, y se trasladara para proteger. La datación la tenemos como evidentemente del siglo VII, pero se pone en marco por estas dos coronas, ¿no? Que sería la de Suintila y la de Recesvinto. Si Suintila empieza a reinar en el 621, este sería el inicio, y si Recesvinto, que es la otra corona que aparece suya, termina en el 672, se coge este marco cronológico un poco aproximado de lo que es la totalidad del tesoro. Pero hay algo que nos llama la atención, que es una corona a modo de exvoto, que es una corona, no, evidentemente no para ponerse, no como lo harían los reyes, sino para colgar sobre los altares. Y sobre este ámbito tenemos otra serie de fuentes que nos hablan de esta costumbre o de esta tradición. Aquí tenemos, en estas iluminaciones, en estas miniaturas, distintos elementos que se colgaban en el interior del templo sobre los altares, ¿no? Lo que veríamos en realidad con las coronas regias o estos exvotos es que sería para el altar principal, ¿no? De esa forma el rey se distinguía a través del poder divino, se legitimaba de esta manera, ¿no? Incorporando un objeto que en realidad traducía su poder político a través del altar. Y teniendo además su cruz, ¿no? Que se utilizaría como cruz de altar, ¿no? Que cae o pende justo en el medio. Otro aspecto que nos llama la atención del tesoro de Guarrazar y específicamente de estas dos coronas, y es que son diferentes, ¿no? No hay un modelo prototípico, sino que parece que hay un carácter de individualidad. Esto lleva a pensar que en realidad repitiera las formas de la corona que en realidad ostentaba el rey, ¿no? Hay otra fuente principal, que es este mosaico que está en Rávena, ¿no? Saben dónde aparece Justiniano y Teodora, ataviados para la ocasión o como irían al ceremonial dentro de la iglesia, y que se vinculan principalmente aquí con el mundo visigodo, ¿no? Los visigodos aprovecharían esta imagen bizantina, esta imagen del lujo, pero recuerden, nuevamente vinculada los materiales preciosos, todo el precio de este tipo de piezas, específicamente a lo regio y a la visión divina, la divinización del poder. ¿Esto lo habían visto o alguien lo ha visto? Bueno, es impresionante, ¿no? Son de estos ejemplos del arte bizantino prototípico, y que lamentablemente de lo visigodo no conservamos mucho. Solamente está este tesoro de Guarrazar, pero que ya es un buen índice para que nos hagamos un poco a la idea de dónde toman ese gran referente. Y bueno, aquí también vemos que la corona sería un elemento individual. ¿No? Lo mismo que pasaba, por ejemplo, con las armaduras de Carlos V, la armadura de Felipe II, que era una armadura única, ¿no? Esas formas eran únicamente para esa armadura de Felipe II, y que luego posteriores monarcas como Felipe III, Felipe IV, otra parte de la nobleza, repiten, pero que en época o en el siglo XVI no podía haber otra armadura igual, ¿no? El traje del rey era el del rey, el que aparecería en un desfile. Y lo mismo parece ser que ocurría con las coronas visigodas, ¿no? Y que en este caso además se significarían, o el público identificaría inmediatamente de quién se trata sin necesidad de leer las inscripciones. Esto obviamente sin meternos con la técnica, es también en donde confluyen distintas influencias, ¿no? Tanto de la tradición de los pueblos germánicos, del origen en definitiva de lo visigodo, específicamente en estos alveolados, en esta forma de concebir esta especie de celdas en la parte de las letras, pero también lo bizantino y lo romano en la forma de engastar todas estas piedras en la corona, ¿no? A modo de estos cabujones, que son estas piedras talladas con forma redonda. Aquí si nos fijamos en los detalles, obras completamente preciosistas, ¿no? Cumplían esa función de traducir el poder del rey dentro del ámbito sagrado.
Y igualmente la de Suintila, que sería esa otra gran pieza que nos ayuda a datar el conjunto, con otra cruz que se diferencia bastante con la que posteriormente Don Navarrese Vinto y que desafortunadamente está desaparecida desde 1921. ¿No? Lo que se conserva hoy son réplicas. Además, bueno, hay que decir que el tesoro está repartido entre París y entre Madrid. Y lamentablemente de la primera excavación o de la primera extracción se fundió todo y se vendió. Es el peligro que tienen todas las piezas de orfebrería y todas las piezas artísticas que tienen piedras preciosas. Esto quedaría claro con esta imagen, ¿no? Que contrasta realmente con las iglesias que se conservan. Pues pasamos entonces a lo que va a ser la monarquía asturiana. Y digo pasamos, y realmente debería haber dicho continuamos, que es lo que justamente querían los monarcas asturianos. No verse como una especie de corte entre Toledo o una transición entre Toledo y Oviedo, sino una continuación, una traslatio del poder que regentaban los visigodos en la capital. ¿Cuál es el problema? Bueno, ocupan la mayor parte de la península ibérica los musulmanes y la parte del reino cristiano queda relegada a esta parte del norte, como bien saben, con su capital en Oviedo. Y eso había que marcarlo, había que construir una imagen del poder, pero también había que legitimarse, ¿no? No era algo tan sencillo. Y van a optar por seguir la vía visigoda o la imagen que tenían los visigodos. Las principales empresas las vamos a ver a través de Alfonso II, Ramiro I y Alfonso III. Saben que es lo más importante, estos también fueron muy importantes, pero quien realmente ejerce o hace una campaña definitiva para levantar o monumentalizar el poder va a ser Alfonso II. Se dice que Alfonso II lo que hace es institucionalizar su poder y legitimar de alguna forma la monarquía astur. ¿Por qué? Porque sus dinámicas o lo que va a hacer Alfonso II lo repiten tanto Ramiro I como Alfonso III. Y eso lo veremos a través de una serie de ejemplos. Empezamos con lo que va a ser el mecenazgo de Alfonso II y aquí ya hay una primera advertencia. La palabra mecenazgo en la Edad Media está muy cuestionada, ¿no? Sigue en pleno debate porque en la Edad Media no existía como tal el arte por el arte que se daba en la Antigüedad clásica. No hay ninguna figura equiparable a mecenas, ¿no? Que patrocinaba un círculo de artistas, ¿no? que estaba interesado personalmente en la producción artística. Y bueno, va a ser Joaquín Yarza quien diga que para la Edad Media no es aplicable el término. Esto lo debate otro especialista que es Castelnuovo, que va a decir que sí que se puede usar la palabra mecenazgo para la Edad Media con una serie de matizaciones, ¿no? Podría aplicarse si se cumplen tres condiciones. Es la primera, que debe existir un promotor que de forma continuada cuente con recursos. La segunda es que tenga interés por lo artístico o por patrocinar arte. Y la tercera es que tenga una intencionalidad política que también beneficie, en este caso, a sus súbditos. Y ocurre que esas tres condiciones se cumplen en el caso de Alfonso II, ¿no? O sea que para Castelnuovo sí podemos hablar del rey Alfonso II como mecenas. Bien, la idea de continuación o de cómo se construye realmente Toledo es la conversión de lo que era un núcleo religioso, un principal centro, un núcleo monástico, episcopal, tenía su obispo, pero convertirlo en una urbs regia, en una ciudad regia. Y esto no solamente se vinculaba con lo visigodo, sino evidentemente también por la misma vía con lo bizantino y con lo romano, emulando lo que hacía el emperador. Un emperador debía ser piadoso y debía hacer un entorno amable, darle calidad de vida a sus súbditos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, a partir de edificios en donde suplan sus necesidades espirituales. Lo va a hacer específicamente a través de iglesias, una principal, que es la catedral, y otras martiriales o otra serie de iglesias que van conformando ese entramado urbano, y evidentemente otro edificio que institucionalice el poder y que sirva para administrar el reino. Y esto lo va a cumplir Alfonso II. Va a ser lo que se denomina una recreación de la topografía monumental de Toledo. Oviedo como Nueva Toledo.
Me parece que esto también ya habían visto una conferencia, no sé si a principios de este año, que hablaron de lo asturiano, sino que sirva esto de breve repaso. Tendríamos aquí ese primer núcleo o esa primera ciudad regia que alcanza luego mayores dimensiones con los siguientes monarcas astures. Pero en donde se cumple lo que veníamos diciendo. Una iglesia central, que sería la catedral, un palacio que estaría ubicado en esta zona, no solamente como zona residencial, sino administrativa, un panteón, una iglesia martirial, y todo inscrito dentro de una fortaleza o de una muralla. Lamentablemente hoy en día quedan solamente restos arqueológicos, ¿no? Salvo la Cámara Santa, que veremos que es el oratorio de ese palacio de Alfonso II. Vamos a empezar por tanto con lo que sería el palacio, que estaba en esta zona, esto sí, a tenor de restos arqueológicos, y que, si se dan cuenta, estaba vinculado directamente con la catedral. Eso es una idea que continúa o perpetúa lo que ocurría en Toledo, ¿no? El palacio vinculado a la iglesia principal. Aquí tendríamos una reconstrucción de cómo habría sido ese palacio, esa es una palatina de Alfonso II, que también perpetúa lo que sería una típica villa tardoantigua, ¿no? La zona residencial de la tardoantigüedad, de esa baja romanidad, y que para muchos especialistas esta zona central habría que vincularla también con el aula regia, que será Santa María del Naranco, ¿no? Lo que viene después sigue una larga tradición de este tipo de arquitecturas, que era dejar en esa zona central una sala de recepción, esa sala para recibir y atender las cuestiones más importantes. ¿Qué queda de todo esto? Como hemos dicho, solamente esta parte, que sería el oratorio del palacio, lo que hoy se conoce como la Cámara Santa. Y esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque a través de esta pequeña arquitectura se estaba proyectando también sobre la ciudad el poder del rey, ¿no? Si este era el oratorio regio, en donde además se sabe que se conservaban las reliquias que se habían traído de Toledo, quedaba plenamente justificada su legitimidad. Este concepto, bueno, hay que insistir mucho, pero yo no tengo la culpa, él lo tenía que hacer de esta manera. Y si se fijan, además, la forma de la propia Cámara Santa es elocuente con su función, ¿no? Tendría una forma más o menos de arqueta o de pequeño relicario, que servía en su planta baja como cripta, como resto, como lugar de esos restos sagrados, y la parte superior como oratorio privado, que además estaba bajo la advocación de San Miguel. Y esto no es ninguna tontería, porque ocurre en otros casos de centros regios europeos, ¿no? Va a ser, entre otros, Schlunk. Bueno, hay un montón de especialistas que van vinculando, de investigadores van vinculando de dónde podrían venir estas influencias o qué otros contrapuntos tienen otros lugares principales. Bueno, se encuentran bastantes capillas privadas bajo la advocación de San Miguel, que en este caso estaría sobre esa cripta, en donde están los restos de Santa Leocadia y San Eulogio, que son dos reliquias, dos conjuntos de reliquias traídas específicamente de Toledo. Aquí tendríamos un poco la forma en la que tendrían, ¿no? La que se conserva, está completamente restaurada, además dos veces, ¿no? Tanto en el siglo XX, entre el 39 y el 41, como una segunda restauración que tiene lugar entre el 2012 y el 2014. Tendríamos que reconstruirla o verla un poco como la vemos en estos esquemas, en estos alzados. Si esta parte era la del palacio, la zona residencial, esta sería la de la catedral. Aquí se pone donde sobrepuesta al plano actual de la catedral de San Salvador de Oviedo. Problema, hay muchos menos restos arqueológicos y todo lo que son suposiciones, o todo lo que tenemos son suposiciones de cómo sería esa catedral de San Salvador. Estas dos primeras propuestas que da Borges Cordovilla, ¿no? Dice que lo único que sí que se sabe es que tendría 12 altares, ¿no? Esa catedral, y que él ubicaba en esta zona de la cabecera. Realmente eso responde a planteamientos posteriores a lo que se va a ver en el románico. En el románico sí que se multiplican los ábsides para darle un lugar específico a cada reliquia, y eso adquiere un mayor empaque en el gótico,
Pero la última teoría, que es la que propone García de Castro, es que en realidad esos altares estaban en las naves y que es más acorde a la liturgia y a la distribución del momento. Esta sería la última en que el propio Borges Cordovilla acepta la teoría o la hipótesis de García de Castro. Y esto es relevante porque va a cambiar significativamente a partir del románico, ¿no? Con el románico saben que se polariza mucho más el templo y se le da mucha importancia a la zona de la cabecera y del transepto. Y en este caso todavía no, estaba esta parte de las naves todavía llena de altares, llena de reliquias que la gente al final podría ver, al final veía el poder a través de esta serie de elementos. Una reconstrucción, bueno, hipotética de cómo sería esa catedral de San Salvador, en este caso con este corte longitudinal que propone Martín Andreu Valdés, y que tendríamos que pasar de la catedral a lo que sería esta iglesia, que es la de Santa María. Tiene su importancia porque era el panteón regio. Ya habíamos hablado de panteón, de cuán importante era tener un lugar además visible para los restos de los monarcas, y en este caso en Oviedo va a tener su propia iglesia y que en la actualidad está integrada a la Catedral de San Salvador. En verde pueden ver los restos arqueológicos que se conservan de esa primitiva iglesia de Santa María. ¿Qué es importante o qué es lo que más nos interesa a nosotros ahora mismo? Esta parte. Aquí estaría ese edificio, dentro del edificio, en donde se sabía estaban los restos regios. Y es importante porque sobre ese edificio se ubicaba el rey para asistir a los oficios. Es decir, que literal y simbólicamente el monarca vivo estaba sobre sus antecesores. ¿No? Esto no es ninguna tontería, ¿no? Es algo que además se perpetúa, esa idea de panteón, y que en este caso se ubica en esta zona, contrapuesto al ábside o a ese presbiterio, para escaparse un poco de la reglamentación que impedía enterrarse en el interior del templo, ¿no? De esta manera se encontró ese vacío legal para enterrarse en el interior de la iglesia, y por lo menos en la zona de Castilla habrá que esperar a las partidas de Alfonso X para que se pueda enterrar perfectamente en el interior de la iglesia, pero en este momento no, y se salva de esta manera. Esto no es ninguna novedad, estaría también en estructuras de la tarda antigüedad, como puede ser el palacio de Diocleciano en Split, ¿no? Este palacio se conserva realmente muy poco, pero aquí tenemos una reconstrucción de cómo estaría articulado. Incluía una zona residencial, ¿no? Estaría para el retiro de Diocleciano, un mausoleo, un panteón, enfrentado además a ese templo, y toda otra serie de habitaciones o alojamientos multifuncionales o polivalentes, ¿no? Tanto para administrar como para proteger, etcétera, etcétera. Y esto sería de alguna forma lo que se perpetúa también en Oviedo. Ahora yo les pregunto, ¿qué otro ejemplo paradigmático continúa con esta serie de conjuntos polivalentes, ¿no? Que tienen panteón, que tienen iglesia, que tienen zona residencial? El Escorial. Entonces es muy importante ver cómo hay una especie de hilo conductor que en realidad perpetúa lo que ya estaba perfectamente en la tardo antigüedad, y que en este caso van a vincular Checa Cremades, Fernando Marías con esta larguísima tradición, y que en Oviedo tendríamos que también tenerla en cuenta. Esto nos lleva a otro concepto bastante importante, y es la cuestión del panteón. Es muy sugerente esta cita tomada de Víctor Nieto Alcaide, donde dice que la memoria del pasado se entiende como un instrumento de legitimación del soberano y como proyección ejemplar de la acción política. Desde el punto de vista monumental y arquitectónico, el Panteón Regio es, entre todas las construcciones áulicas, el edificio que visualiza esta idea y en el que se afirman los conceptos de legitimidad y permanencia de la institución monárquica, estabilidad y continuidad. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos también a lo de la sesión anterior, ¿no? ¿Qué eligen los reyes, los actuales reyes, para visitar en esa primera salida después del COVID en las comunidades autónomas? Panteones regios, y sobre todo entornos monumentales que, bueno,
Parece que no es casualidad toda esa elección de lugares en esta serie de recorridos. Si continuamos, pasando un poco de lo que sería, ya hemos visto la parte del palacio, la parte de la catedral y del panteón, nos quedaría esta otra iglesia principal, que es la de San Tirso, una iglesia martirial de la que solo se conserva este testigo. Es la problemática que tiene, esto lo conocemos fundamentalmente a través de textos, ¿no? Las crónicas alfonsinas le dan muchísima importancia a lo arquitectónico. ¿Por qué? Porque como ya han dicho Bango, como ha dicho Yarza, entre otros especialistas, la empresa edilicia de Alfonso II forma parte de su programa político e ideológico. Y habría que ponerlo a la misma altura que cualquier otra fuente, ¿no? Estudios de Rodríguez Palvino, de Uria, señalan nuevamente cómo lo que quiere hacer Alfonso II es construir una red espiritual, una red simbólica, a partir de una traza urbana. Y como también defiende, entre otros, Fernando Marín Valdés. No lo tendríamos un poco desarrollado en este esquema. La iglesia de San Tirso, la parte residencial, aquí estaría la Cámara Santa, la catedral y la iglesia de Santa María, o sea, el panteón. Esto sería principalmente esa urbe regia o esa Oviedo como Nueva Toledo. No me da tiempo realmente a entrar a San Julián de los Prados, otro ejemplo paradigmático de este momento, así que lo vamos a ver muy de pasada. ¿No? En este caso estaría fuera de la muralla y es interesante porque justamente entabla una especie de diálogo espiritual entre el interior y el exterior de la muralla, y que aquí tendríamos una iglesia para una comunidad monacal, ¿no? Para un monasterio, pero que está estrechamente vinculada con el rey, que era ese Alfonso II el Casto, que parece ser que también tenía sus retiros y que venía a escaparse un poco de la vida activa a la vida contemplativa. Saben que no tuvo hijos, ¿no? Segundo el Casto, ¿no? Por eso ese epíteto, ¿no? Y que aquí también es significativo por la propia advocación. Saben que San Julián de los Prados, o de los San Julián, en este caso, fue un santo que optó o hizo exactamente lo mismo que posteriormente Alfonso II. Se casó con Santa Basilisa por obligación, pero ambos lo que querían era llevar una vida contemplativa. Esto se hace mucho, ¿no? Los reyes o las figuras importantes buscan algún santo o la geografía de un santo para vincularse y ganar a sí mismo prestigio. ¿Qué vemos en las formas de San Julián de los Prados? Bueno, lo mismo que podemos ver, o una especie de continuidad de alguna manera de lo visigodo. Son templos muy compactos, se juega mucho con esos volúmenes, no hay un cambio exagerado, un corte abrupto. Y aquí en este caso, al tener en cuenta que es una iglesia para un monasterio, ver cómo gana desarrollo la parte del transepto. Aquí tendría el rito, aquí desempeñarían sus funciones litúrgicas los monjes, y el rey lo vería de forma privilegiada a través de una tribuna que estaba en esta zona. ¿No? Vemos aquí cómo se conserva todavía esa compartimentación de espacios dentro de la topografía templar. ¿No? Estaría aquí este pórtico de acceso, ¿no? de la comunidad monástica, y aquí lo que sería una sacristía y en altura la tribuna para el rey. Aquí vemos esa zona por la que entrarían los monjes, solo se conserva evidentemente la iglesia, iluminada esa zona además por ese enorme ventanal, y que al otro lado, a través de este vano, vería, de forma, como he dicho, privilegiada Alfonso II la liturgia, se sentiría también en parte de ese rito. Señalar únicamente cómo se divide el interior de la iglesia, ¿no? Esta sería la parte de la nave central, y estaría separada de ese transepto a través de esto que evoca lo que sería un arco romano, que era algo que era también común en la zona. No arco triunfal, mucho cuidado, no todos los arcos de estirpe clásica o clasicista son triunfales, hay muchos tipos de arcos, y uno de ellos era el arco liminar, o el que señalaba simplemente cómo terminaba una jurisdicción para dar lugar a otra. Sería básicamente la misma idea que tendríamos en el interior del templo, ¿no? La jerarquía de los espacios señalada a través de este tipo de formas. Y otro aspecto importantísimo de San Julián de los Prados es obviamente los frescos, ¿no? Que lamentablemente se conservan de esta manera, pero bueno, se ha podido reconstruir, ¿no? Lo vemos mejor en esta serie de recreaciones de cómo sería en su momento.
y nos da una idea de lo que se quería transmitir en el interior de San Julián, ¿no? Por una parte, la riqueza de algunas piedras, de algunos mármoles, también evocar la riqueza de las telas en esa parte baja, pero sobre todo en esas arquitecturas, ¿no? Vemos esas ventanas con esos ricos cortinajes que se asociaban a zonas regias, ¿no? Se sabe que se ponían cortinas para tapar normalmente los ábsides, los altares, se ponían también cortinas en los salones del trono, y que aquí harían alusión o descubrirían toda esta serie de palacios, pero no hay representación humana, ¿no? Y eso es porque seguiría lo que era la corriente nicónica bizantina, y porque remitiría a la visión de Constantino, que solamente estaría Cristo figurado a través de esta cruz en la Jerusalén celeste, ¿no? Que es la interpretación del programa iconográfico. Toda esa serie de arquitecturas, de vanos, evidentemente la cruz, simbolizando el triunfo de Cristo sobre todas las cosas, serían una representación simbólica de la Jerusalén celeste, de esa ciudad celestial. Esto, bueno, si lo han visto también en primera persona es maravilloso, si no lo han visto y van a Oviedo, merece la pena desplazarse, y además que lo explican aquí muy bien. Y que bueno, nos da también otra idea de cómo sería el interior de estos templos, aunque ojo, estamos con casos, en este caso regios, ¿no? Muy importantes. No se puede reconstruir o recrear el resto de templos únicamente con este caso. Pero bueno, aquí se ve un poco cómo sería cómo serían esos frescos originales de Santullano, San Julián de los Corales. Esto, bien, sí, no lo puedo resumir más. Siguiente, o para cerrar de alguna forma la política de Alfonso II, tendríamos la Cruz de los Ángeles, otra pieza importantísima, donada además por el rey. Eso figura en una inscripción en el reverso, pero en donde estaría haciendo alusión a esa representación de Cristo triunfal, Cristo victorioso, a través de piedras preciosas, a través de oro, ¿no? Entonces, este cordoncillo, ¿no?, de oro que se vincula tanto con la tradición romana, bizantina, como con lo que se hace en este momento en el norte de Italia, específicamente en la zona lombarda. Y obviamente lo otro que nos llama la atención son esta serie de piedras talladas, esos camafeos que en realidad son de reutilización o de época romana. Se engastan en esa cruz, ¿no?, para darle un mayor valor y vincularse a lo imperial. No es algo ajeno a lo que ocurría en el momento, ¿no? Tenemos este ejemplo anterior del siglo VIII, que es la cruz que Desiderio entrega a un monasterio, el monasterio de Santa Julia de Brescia, en el que vemos esas similitudes, esas semejanzas formales con la Cruz de los Ángeles. En el reverso tendríamos la inscripción, ¿no? Tiene alma de madera, evidentemente estos son láminas, ¿no?, de oro que se ponen en esa madera, en esa cruz, en este caso una cruz griega, y en el centro se deja otro de esas importantes piezas de origen romano, pero que no entendemos bien cuál sería el programa iconográfico, que nada tiene que ver con lo religioso, sería a modo de reliquia o de símbolo imperial, ¿no?, del mundo en definitiva romano. Interesante también la propia historia, porque se denomina Cruz de los Ángeles. Se atribuye su factura a un par de ángeles, no sería de creación humana, sino de creación divina. Y esto es interesante porque especialistas como Corso lo van a vincular a que podría tratarse de artistas u orfebres extranjeros. ¿No? Se quiere ver aquí que un par de artistas, posiblemente lombardos, en Oviedo hicieron o elaboraron esta pieza. Y que sin embargo las fuentes escritas tienen otra historia, ¿no? Es que cuando Alfonso II quisiera agradecer a ese par de orfebres que habían llegado como peregrinos, se asoma al taller y lo único que ve es un enorme destello de luz y no sabe más de estos artífices, porque serían ángeles que han vuelto al cielo. Pero realmente lo más lógico sería pensar en eso, ¿no?, que sería en realidad de factura extranjera, y nos habla de esa circulación de personas y de artistas importantes a lo largo de toda Europa. Esto también está claro, ¿no? Los artistas van siempre donde hay dinero y donde hay trabajo, y aquí tendríamos otro ejemplo paradigmático. Cuestiones sobre Alfonso II. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o intervenir?
porque si no pasamos al sucesor, ¿no? Que es Ramiro I y su conjunto. Simplemente para ver cómo imita lo que ya había hecho Alfonso II. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, en ese conjunto del Monte Naranjo. ¿Qué es lo que queda? Esta parte de lo que sería la zona residencial, la zona regia, que es el aula, ¿no? el salón del trono, y una tercera parte de la iglesia palatina. Pero bueno, nos da un buen indicio de lo que habría hecho Alfonso II en Oviedo, en este caso en una zona suburbana. Ramiro I además, bueno, se va a distinguir apartándose de lo que es ese núcleo, ¿no? Queriéndose distinguir con su propio proyecto, y utiliza materiales de muy alta calidad, ¿no? La piedra está muy bien trabajada, en realidad eso es un conjunto magnífico. Tendríamos en primer lugar lo que queda de la zona palatina, que es el aula regia, conocida posteriormente como Santa María, porque a partir del siglo XII se usa como iglesia, ¿no? Se cae San Miguel de Lillo, era la iglesia palatina, y se reforma lo que es Santa María como iglesia. ¿Qué nos importa? Bueno, que remite a lo que ya habíamos visto en ese caso visigodas, a salas tripartitas, ¿no? Lo vimos en ese yacimiento de los hitos en Orgaz, y que aquí tendría esa misma distribución, ¿no? En la planta baja tenemos habría una zona central que tiene forma de cripta, pero no se sabe bien si conservaba restos, ¿no? Era posiblemente un almacén, ¿no? Lo vemos en esta zona, ¿no? Y que además es significativo porque repite lo que ya está en la cripta de la Cámara Santa, ¿no? Por eso se dice que hay una continuidad entre Alfonso II y Ramiro I, tanto en lo arquitectónico como en el proyecto político. Flanqueando lo que vemos en ese almacén o esa zona central, tendríamos esta otra habitación que se cree que podía ser un depósito de agua o posiblemente una zona para bañarse, y la otra que simétricamente se ejecuta, ¿no? Sería una especie de sala de guardia, ¿no? Y eso se quiere ver porque únicamente tiene acceso desde el exterior. Ahora, si nos fijamos en la primera planta o en la planta principal, vemos esa absoluta simetría, ¿no? En el gusto o la búsqueda de esas formas estilizadas, ¿no? Ganar en altura, y que aquí se hace a través de esos arcos de medio punto peraltados. Sigue una simetría total, ¿no? Tenemos este arco central un poco más elevado que el resto, 3 y 3 a cada lado. Digamos además que los miradores laterales continúan con ese mismo ritmo, ¿no? En la actualidad está este altar, que saben que se adapta como iglesia, pero que bueno, nos da esta estampa tan característica de lo que conocemos como arquitectura asturiana. Y si se han dado cuenta, de lo decorativo de momento en la parte exterior no es mucho, ¿no? Es realmente discreto, no tiene nada que ver con lo que vendrá posteriormente con el románico. Incluso aquí lo único que se ven son esos tondos en las enjutas de los arcos, pero que no se descuida en absoluto. Sobre todo están en el interior, en esta zona, igualmente en las enjutas, pero aquí lo que Ramiro I consigue es trasladar la riqueza que se veía en textiles, en marfiles, en otras piezas muebles, a lo arquitectónico, ¿no? No solo con estos sogueados que se repiten a lo largo del conjunto, sino con estas escenas. Bueno, traigo simplemente esta para que nos fijemos, ¿no? Vemos este medallón con estos sogueados y este animal que directamente nos lleva al oriental. Esto se vincula con textiles sasánidas. Y sin embargo, esto otro se relaciona con los marfiles. Primeramente vemos que son 4 representaciones humanas enmarcadas todas en estos arcos sogueados, y que para algunos podría ser alusión a hombres libres, ¿no? Que estarían aquí en esta lucha, y criados, y que para otros representaría mejor lo que es la vida activa, ¿no? La vida activa a través de la lucha de esta especie de caballeros, y la vida contemplativa a través de estas figuras orantes. Y sin embargo, lo que sí es verdad es que la fuente, con casi total seguridad, estaban esos dípticos consulares, son estos marfiles, que eran objetos que circulaban por toda Europa, ¿no? En este caso, volvemos a lo bizantino, tenemos este díptico del cónsul Anastasius, que era muy frecuente, pues se mandaba a representar el cónsul inaugurando los juegos, o
haciendo otra actividad importante, y esto lo regalaba como una especie de objeto diplomático. Ahora, si se fijan, no sé si se alcanza a ver desde la última fila, pero estas figuras parecen tener bastante relación con lo que aparece en Santa María del Naranco. O igualmente aquí lo que inauguraría realmente este cónsul sería una especie de carrera, más bien, y que estaría también representada en la parte decorativa o simbólica de Santa María del Naranco. Recordemos que era una aula regia, ¿no? Que no nos sorprenda el hecho de que una talla laica o que no tiene nada que ver con lo religioso esté en Santa María. ¿Dudas hasta aquí? Seguimos con lo que es la iglesia, ¿no? Sí, así como Santa María, o lo que luego fue Santa María de la Aula Regia, tenía su iglesia palatina. Y es interesante porque se conserva únicamente un tercio, pero ese tercio que se conserva era la parte en donde iría el rey, ¿no? Esa parte en donde él iría a la tribuna, se subiría, o accedería a través de estas escalinatas o de estas escaleras y asistiría a misa, evocando lo que era el propio Panteón de Oviedo, ¿no? Esa iglesia de Santa María. Aquí tenemos esa reconstrucción, ¿no? De cómo sería la parte en negro, todo lo único que se conserva. Y realmente no se dice que se cae, que se derrumba en el siglo XII por esa altura de las naves, ¿no? Si se fijan, alcanzaba una altura exagerada. Y por otra parte se sabe que no era una zona muy estable, ¿no? Pasaba también un arroyo por esta zona, hacía que el terreno fuera poco estable. Llama la atención del interior que vemos también como hay policromía. Hay también restos humanos, pero no, el programa iconográfico no se ha descifrado, no se sabe muy bien qué quiera decir. En la reconstrucción lo que se hace es apañar un poco los restos de aquella manera, como se ve en esta fotografía, para poder cerrar este muro. Digamos, esta zona se cubre todo con este muro, se cierra toda la parte de este primer tramo de la iglesia y se le pone esta cabecera, quedándonos únicamente esta parte. De San Miguel del Lillo, ¿qué es lo más interesante? Estas dos jambas, bueno, o esta jamba, aquí vemos solamente una, pero hay otra en relación especular, y además simétrica, que nuevamente nos lleva al mundo de los marfiles y de lo bizantino, ¿no? Volvemos a tener aquí esta representación de lo que sería un cónsul con su séquito, y en la zona central representación de lo que sería propio de los juegos, ¿no? Aquí tenemos un domador con este león y este acróbata, y que aquí la fuente estaría en otro de esos dípticos consulares, esos regalos diplomáticos, en este caso del cónsul Aerovinto. Esto me descoloca mucho. ¿Qué han dicho los especialistas? ¿Qué hace una jamba como esta o un programa como este en una iglesia? Bueno, se quiso decir que como era la zona de los pies, destinada normalmente en el mundo carolingio y también en lo asturiano, al rey, que podía tener esta serie de alusiones a su poder político. Pero la última teoría, o lo último que se ha dicho, sobre todo lo dice Lorenzo Áñez, es que realmente esto procede de Santa María cuando Santa María se convierte en iglesia, ¿no? Que estaría realmente en Santa María del Naranco cuando era aula regia, que tendría mucho más sentido en Santa María, y que se traslada a esta iglesia o a la iglesia de San Miguel del Lillo cuando el protagonismo lo gana Santa María. No sé si les convence. Bueno, esto, como pueden ver, yo aquí no vengo a hablar nunca de certezas absolutas, sino todo de hipótesis, ¿no? Lo que estoy diciendo pues, igual cambia mañana, y es eso, jamás vamos a alcanzar aquí una verdad absoluta. Un poco en este caso me lavo las manos a partir de las diferentes interpretaciones que han dado especialistas a partir de este tipo de fuentes. Ahora, lo que parece innegable aquí es esa circulación, no solo de estas piezas, sino de este tipo de contenido, ¿no? Esa Edad Media que se entiende como algo muy cerrado, que no se comunicaba, no estaría bastante lejos de la realidad. ¿Preguntas, cuestiones sobre este tema? Esto es lo que queda de ese conjunto palatino del Naranco, que
enaltece realmente a la figura de Ramiro I. Y cerraríamos con esta simple basa, en donde nuevamente en el interior, en este caso de San Miguel de Lillo, tendríamos la representación de los evangelistas. Y es interesante porque lo vimos también en San Pedro de la Nave, ¿no? Todos esos hilos que se pueden seguir, que como es una continuación de lo visigodo, y aquí lo tendríamos. En realidad nos faltaría ver las dos caras laterales, en donde hay otras dos representaciones humanas, dejando la zona central para el símbolo de uno de los evangelistas, ¿no? En este caso el ángel de San Mateo. Creo que habría otras tres, cada una con los símbolos de esos testigos principales de Cristo. Cerramos ahora sí lo que sería el arte asturiano con esa tercera etapa, ¿no? Lo que habíamos hablado de Alfonso III. No traigo ningún ejemplo arquitectónico porque es hablar de lo mismo, un poco rizar el rizo. Eso sí, con algunas incorporaciones de lo que se conoce como mozárabe, con una influencia ya de lo que se hace en la parte musulmana. Pero simplemente nos quedamos con que continúa con el programa. Él también dona la cruz, o una cruz, a la Catedral de San Salvador, como lo había hecho su antecesor Alfonso II, o su predecesor en el cargo, ¿no? Y que lo tendríamos con esta importante cruz de la Victoria. Sigue aquí también esa misma unidad de representar a un Cristo triunfante, ¿no? Anicónico. No se representa el crucificado, sino que a partir de este símbolo de objetos preciosos se traduce su poder divino, y que estaría también en sintonía con lo que se hace en otras zonas no tengo aquí ningún otro ejemplo, pero con el mundo carolingio, con otra serie de cruces que encargan otras autoridades. Aquí en este caso vemos que en ese anverso tendríamos la parte más impactante, ¿no? Toda esa serie de piedras preciosas engastadas, se vuelve a remitir aquí al cordoncillo de oro, y en el reverso tendríamos lo mismo, inscripción señalando justamente quién donaba esta pieza. Y lo segundo más importante de la Cruz de la Victoria es que supuestamente tendría la forma de la cruz que llevó Don Pelayo en la batalla de Covadonga. Nuevamente volvemos, nunca eran regalos inocentes, siempre era para puntualizar su poder político, ¿no? Era parte de su discurso. No sé si empezar ahora con el arte de repoblación o lo dejamos un poco ya para la próxima sesión, ¿vale? Pues muchas gracias por la paciencia. Si hay dudas, lo solucionamos el próximo lunes.